Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 5 de Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. Para el día de hoy tenemos el siguiente cronograma. Hemos ya trabajado lo que es fluidos, vamos a terminar con fluidos para continuar con la parte de fluidos y comenzar con la otra que es de aerodinámica. ¿Listo? Hablaremos de la descripción, de los dos tipos de descripción que son la de Euler y Lagrange. Bueno, me van a disculpar, en ocasiones pararé un instante por lo que andaba algo agripadito, pero está bien. Vamos a hablar de qué es un sistema cerrado. Esto es un sistema abierto. Por ejemplo, observen allá, eso es un sistema abierto. La razón de ella es que la puerta está abierta, ¿cierto? Lo vamos a convertir en un sistema cerrado, ¿listo? ¿Será esa la manera de concebirlos? Se convirtió en un sistema cerrado porque está cerrada la puerta. Muy bien. Vamos a hablar del análisis diferencial de fluidos. Esto va a ser muy breve. Análisis diferencial de fluidos. La cuarta parte es, aquí vamos a hablar de la derivada material. Derivada material, no voy a escribir todas las palabras. Vamos a hablar aquí, lo más bacano que son el principio de Bernoulli y principio de conservación de la energía o simplemente ecuación de continuidad. ¿Listo? Ecuación de continuidad. Continuaremos en la número 5 con la ecuación de Navier-Stokes, que es bastante útil, y con esa finalizamos el día de hoy. Listo. Son los 5 temas para nuestra clase que comienzan en este instante. ¿Dudas? Preguntas de lo que llevamos hasta ahí. Ok, muy bien. Recuerden que ese no es un curso formal de fluidos. No estamos hablando de fluidos. Listo. Mi moraleja no es hablar, o mi trabajo más bien no es hablar solamente de fluidos, sino que es una introducción para hablar de lo más interesante que es la aerotermodinámica. Ahora bien, no estoy tratando de pasar el libro al tablero. No me gusta, me siento incómodo, me siento aburrido, no soy yo. Entonces prefiero más bien mostrarles cómo es, dejarles las referencias y que ustedes me cuenten sobre qué trata y demás. Y que ustedes me pregunten, porque eso sí es la parte más interesante, la parte más bacana. Lo que no dicen los libros es lo que vengo a contarles aquí. Otra de las cosas es que es mi visión del tema. Hay otra gente que trabaja de una manera distinta. Esta es simplemente mi visión. Y en mi visión quise dejar este tema para este momento, para la clase número 5, debido a que este tema, partiendo de la cinemática, entonces hablando de Euler y Lagrange, Euler versus Lagrange, partiendo de la cinemática de fluidos, podemos decir que la cinemática siempre trata de movimiento, ¿cierto? La dinámica de las causas del movimiento. Pero es que no dice las causas. Hombre, Newton buscaba causas. Y para Newton esas causas eran fuerzas. ¿Listo? Ahora bien, esas descripciones de Euler y Lagrange explican cómo fluyen los fluidos, y la manera en la cual describir su movimiento. Es decir, cómo se mueven. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan básicas ni tan simples como nosotros quisiéramos. La razón de ello es que, de acuerdo a lo que vieron en la explicación, en la exposición de Nilo y de Daniela,
Dependiendo del sistema, usted va a tener unas características o no. Puede que el fluido sea viscoso, puede que el fluido no sea viscoso, puede que el fluido sea viscoso y la viscosidad no sea constante, o puede que la viscosidad sí lo sea. Entonces, dependiendo de eso, usted necesita características y necesita ecuaciones que le definan cómo es cada uno de los sistemas. ¿Qué es un sistema abierto y un sistema cerrado? Entonces, primero, ¿qué es un sistema? Física básica. 1. Exacto, un sistema es una región del espacio que usted toma, exacto, ¿para qué? Para estudiarla físicamente. Ese sistema usted lo dibuja. Lo importante aquí es que si este es el sistema tiene lo que llaman unas fronteras. Y eso en fluidos va a ser muy importante. Esas fronteras en fluidos van a ser tan importantes que van a dar características del movimiento de los fluidos. Por ejemplo, usted tiene el ala de un avión. Este es el ala de un avión. Este es el fluido. Habíamos dicho que conforme se iba acercando al ala del avión, cuando el ala del avión se movía con una cierta velocidad, el fluido iba generando un perfil de velocidad de tal manera que la velocidad que tenía cerca del ala era prácticamente la del ala y no la de la corriente libre. Palabras más, palabras menos. Si usted tiene un ala que está quieta y por encima solo se mueve el fluido, la capa que hay cercana al ala tiene prácticamente la velocidad del ala. Eso quiere decir que tiene prácticamente velocidad nula. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué es la frontera? La frontera es una superficie real o imaginaria que le encierra a usted el sistema. Vale. Puede ser móvil o fija. Ejemplo de una frontera fija. A ver, prestar la frontera, prestas porfa el volumen de control que hay. Me estoy adelantando. Gracias. Muy bien. Ok, ya. Muy bien. Tenemos entonces una botella y en esta botella lo que hacemos es que tenemos un fluido y para ese fluido, esta frontera que hay aquí va a ser similar a lo que estamos mostrando allá. El fluido va a ser el sistema, la frontera es la botella. ¿Será una frontera fija o móvil? Uno la ve ahí, está fija. Realmente la frontera puede moverse. Yo la puedo cambiar de forma y de tamaño. Adicional a eso, la frontera de la parte superior puede ser también fija o puede ser móvil, ¿sí o no? No es lo mismo que yo la voltee de esta manera, ¿cierto? A que la voltee de esta manera. No lo voy a hacer, no, ¿cierto? Ay, yo sabía que le estaban esperando, pero no lo voy a hacer. Porque después me toca también trapear el salón y no, tampoco maluco, ¿cierto? Para el show, no, el show es la clase. El show es la clase. Muy bien, hay dos tipos de sistemas. El sistema abierto y el sistema cerrado. ¿Cuál es el sistema abierto? Características de un sistema abierto. Características de un sistema cerrado. ¿Cuáles serían? Escucho. ¿Qué se les ocurre? Al sistema abierto se le llama de una manera volumen de control. ¿Tiene algún nombre en especial la velocidad que adquiere lo que está encima del ala? ¿Cuál? Ese. No, ese. Esto es cuando se dibuja, se obtiene lo que se llama un perfil de velocidad y ese perfil de velocidad va a generar un perfil que va a ser más o menos como así. Bueno, en realidad no sería así. Sería como así. ¿Listo? La velocidad del fluido sería algo como así. Donde el fluido se mueve aquí a la velocidad que va cambiando conforme se aleja del ala, suponiendo el ala quieta. Y esa sería la velocidad del fluido. La velocidad que hay acá, en la capa cercana al ala, es prácticamente nula. Por la viscosidad entre el fluido y el ala, que es la capa límite que habíamos definido. ¿Sí? Todo esto hace parte de la capa límite. ¿Sí lo recordamos? Ok. Entonces, a esa capa límite
¿Será un sistema abierto, o sea, un volumen de control, o será un sistema cerrado, llamado masa de control? ¿Qué creerían ustedes? Abierto. Un volumen de control. Resulta que como el sistema puede ser el fluido, ese sistema que es el fluido puede tener fronteras reales o fronteras imaginarias. Entonces, si son fronteras reales, son fronteras así; si son fronteras imaginarias, son fronteras así, de la forma A más BI. No, realmente no, ¿cierto? No son esas. No es esa idea de realidad de imaginario. Porque alguien me decía un compañero que real no quiere decir que exista. Y yo, como así, listo. Esa es la idea, El hecho es el siguiente: cuando usted tiene esto, frontera real e imaginaria es una frontera que está en el sistema como tal. Real es la que está ahí. La imaginaria es una porción que usted escoge, pero el fluido no dice, hey, mira, el man no está analizando hasta aquí. Así va, hablando así todo. El man no está analizando hasta aquí. Pare ahí. No, el fluido se sigue moviendo. Se sigue moviendo independientemente de lo que usted piense o no piense. Listo. Esa frontera la escoge usted, la dibuja usted. Ahora bien, esta es una región seleccionada. Estoy hablando de las características de cada uno de los sistemas. Es una región seleccionada de tal manera que suelen encerrar un aparato relacionado con flujo de masa. Encierra un aparato con flujo de masa. Aparato con flujo de masa. Y lo voy a escribir así como M punto, indicando ese puntico tiene un significado y es respecto al tiempo. O sea, masa respecto al tiempo. M punto. Ejemplo de eso. Hombre, hay unos aparaticos que venden, que utilizan a veces para los cohetes de agua similares a los que nosotros tenemos, que vienen así, tienen por aquí como una cosita así. No, así no suena, pero bueno. Y por aquí tiene una manguerita que usted conecta, más conocido en el bajo mundo como los compresores, muchachos. Listo. Pero hay otros que son más bacanos en los cohetes y son estos, conocidos como las toberas. Ajá. ¿Qué es la tobera? La tobera es el lugar por donde salen los gases en un cohete. En el caso de los cohetes que nosotros tenemos, no tenemos toberas porque no van a salir gases realmente, o va a salir gas al final, porque lo primero que sale es agua. Lo que es básicamente la tobera es la salida del combustible, es decir, la salida del agua por aquí. Esa haría las veces de tobera, ¿listo? Haría las veces de tobera, ¿vale? Esa sería la tobera. En el caso de un cohete, obviamente más marca de esta que yo conozco, ¿cierto? Exacto, más conocida, muy bien conocida. En el caso de un cohete de combustible sólido, usted tendría una tobera que estaría diseñada más cerca de una cámara de combustión o lejos de la cámara de combustión, dependiendo de lo que usted quiera armar, es decir, un cohete de combustible líquido o un cohete de combustible sólido. Perfecto. ¿Qué pasa por el sistema abierto? Pasa lo siguiente: pasa masa, energía, pasa masa, energía. Y puede pasar otro tipo de cosas, pero nos vamos a concentrar solo en eso. En el caso de la masa de control o el sistema cerrado, usted tiene una cantidad de masa fija, pilas con eso. Masa de control, la cantidad de masa que varía o que cambia por unidad de tiempo es nula. La masa está fija, no cambia, no varía. Y ninguna pasa por la frontera. En estos días me estaban diciendo que vivían por ahí cerquita de la frontera y yo veo bacano. Entonces acá de cuenta que usted está entre la frontera entre Medellín y Envigado. Si usted pasa la frontera, entonces usted ya no hace parte de un sistema cerrado, sino un sistema abierto. ¿Listo? Una vez usted pasa la frontera. Vale, preguntas, inquietudes, sugerencias, regaños. La estudiante que nada. Ah, sí, ya vino. Perfecto. ¿Listo? ¿Cómo vamos, señor Samuel? ¿Dudas? Ok. ¿Perdón? En el sistema abierto. En el sistema abierto, bueno, esa es la que voy aquí. En el sistema cerrado usted tiene energía en forma de calor. Energía en forma de
trabajo. Por ejemplo, puede pasar. En el caso del sistema abierto, que es donde hay una región seleccionada, cuando hay cambios de masa, hay cambios de energía, y evidentemente usted puede tener calor, trabajo, campo eléctrico y demás. ¿Listo? O sea, son variables que ya no son del sistema como tal, sino que son externas. Son variables externas. Ahora bien, aquí el volumen no tiene que ser fijo, es decir, que no tiene que ser constante. Y adicional a eso, usted puede decir que uno de los ejemplos es un gas encerrado en un... Lo voy a hacer así. Bueno, no, ahí no quedó tan bien, ¿cierto? Ahí sí. Es una bomba que ya está un poquito desinflada, pero que contiene helio y empezó a subir. ¿Listo? Eso es. Eso es un gas encerrado en un sistema, por ejemplo. Ese gas, por esas cosas de la vida, si usted quiere antes de lanzarlo, lo calienta y al calentarlo lo expande, aumenta su presión y al aumentar su presión disminuye o aumenta su densidad. Yo cojo una de estos globos de helio, una bomba de helio, y como soy muy inteligente, como ya vi el curso, le digo, voy a hacer algo que el profe dijo. El profe nos contó. Lo meto ahí pegado le pongo una vela y lo caliento. Tiene helio y lo caliento. ¿Qué pasa? Disminuye su densidad. Supongamos que no explota, que es suficiente el material elástico como para se expande. Pero si se expande, ¿cómo va a disminuir su densidad? Ah, listo. ¿Cómo aumenta? Como su presión no aumenta. Pero si aumenta la presión, el volumen no debería aumentar, ¿o sí? ¿Cómo son estas dos? Ah, la frontera es elástica, la frontera también cambia. El hecho es que si yo le cambio la densidad, si le disminuyo la densidad, ¿qué hace el globo? Comienza a subir. ¿Listo? En vez de comenzar a bajar. Porque el aire la cantidad que hay de gas se está calentando y cambia su densidad. Una cosa parecida o similar pasa con el aire. Usted va en el Metro Plus 12 del día. Esto siempre pasa, siempre ocurre. Metro Plus lleno. Siempre mandan a las 12 del... No, mentira. Suponga que es el bus pequeño. El bus pequeño está lleno, perfecto. Usted se monta al Metro Plus. Va en el Metro Plus, también funciona con el metro. También lo sé. Pero cuando va en el Metro Plus, usted se da cuenta que varias personas a veces dejan las ventanas cerradas. Lo que hace que el aire caliente suba o hay aire caliente dentro del bus. Suba. El aire caliente sube y se queda arriba. Pero no hay aire frío. Entonces la pregunta es, claro, usted está muriéndose del calor, el aire frío está tal cual, ¿dónde deberían ir las ventanas? ¿En la parte superior o en la parte inferior? ¿Inferior? Superior. ¿Seguro? Le dejo la pregunta. Normalmente deberían estar abajo. ¿Sí me hago entender? Si este es el bus y acá está aire caliente, acá está el aire frío, ¿dónde debería usted dejar las ventanas? ¿Aquí o aquí? Pues obviamente no hay en el borde, obviamente a lo largo del bus, pero en la parte superior y en la parte inferior. Ah, no, en la mitad para que se puedan... no faltará pues. No, ¿estoy hablando inferior o superior? Típica pregunta como la decía el profe Jorge Iván. Ah, bueno, parte de la respuesta es que la entrada de aire es demasiado importante. Eso no se va a enfriar si usted no hace algo. Usted le monta al carro 12 del día, haciendo calor, abre usted el carro y se da cuenta que el aire que está adentro está hirviendo. Ay, voy a dejar la puerta del carro abierta. ¿Para qué? Se va a demorar una eternidad mientras hace eso. Abra al menos otra cosa para que haya un flujo de aire. Ahí sí el aire caliente pueda irse hacia afuera, pueda salir y entre el aire frío. Si usted lo deja abierto con solo una puerta, la probabilidad de que eso pase es más pequeña, entonces el proceso se va a hacer más lento. Va a seguir saliendo aire, pero va a ser más lento.
Claro, cuando usted tiene ¿en dónde? Aquí, en este. Ah, no sé, ahí te va la pregunta. En el caso del carro, ¿usted qué tiene que hacer? Cuando tiene calor, no habla solamente su ventana. Ábrala al menos dos. Una en un lado, otra al otro. ¿Por qué? Porque ahí hace que el aire fluya, que pase, y ese flujo de aire cambia la temperatura. Cambia la temperatura. Te dejo esta moraleja. Estos buses tienen por aquí abajito, donde muchas veces hay gente que se ubica ahí, al lado de las sillas, una especie de rejita así como las rejitas de los lavamanos, y esas rejitas permanecen tapadas o están tapadas. ¿Listo? Te dejo la pregunta para qué son esas rejitas. Y tienen arriba una especie de ventanita que se abre. A veces se abre, a veces se cierra. ¿Para qué la abren? ¿Para qué la cierran? Te dejo la pregunta. Erika, tenías una pregunta desde ahorita. ¿Me recuerdas, por favor? La del mercurio. Exacto. Haciendo un paréntesis con el mercurio, y lo voy a tomar aquí como ejemplo, entonces vamos a decir lo siguiente. Voy a dejar aquí la lista de temas para que se vea durante toda la clase. ¿Vale? Vamos a hablar entonces de lo que llama el ángulo de contacto. ¿Qué es el ángulo de contacto? ¿Alguien vio la película Contacto? Es el ángulo en el cual usted puede contactar a un extraterrestre. Contacto. No, mentira, el ángulo de contacto. Scully. Muy bien. ¿No han llegado? Scully, Mulder. Listo, muy bien. El ángulo de contacto es lo siguiente. Usted tiene un líquido cualquiera. Es la tangente que hay entre el punto de contacto y la línea que se traza a partir de ahí. Me explico. Usted tiene un fluido así, tiene un fluido así. Este es el punto de contacto y esta es la tangente que toca al fluido o al fluido que hay ahí metido o que está usted analizando en un solo punto. Este ángulo que hay aquí se llama el ángulo θ o ángulo de contacto. ¿Listo? Tenemos ese tipo de fluidos y tenemos unos fluidos que son así. ¿Listo? Vamos a suponer que la superficie, aquí el ángulo de contacto en realidad sería así muy pequeño. Vamos a suponer que la superficie es ¿de qué? ¿De qué, muchachos? De aluminio, listo. ¿Por qué siempre busca lo? Acá me dice acero 315. Ahí está Samuel David, listo, correcto. Aluminio, listo. Vamos a suponer que la superficie es de aluminio, aluminio. ¿Listo? Aunque me gusta más de plástico. De hecho, la puedo hacer con plástico. ¿Listo? Ya la vamos a mirar. Plástico. Vamos a tener un fluido como el agua en una botella de plástico. Noten que esta botella tiene que unas goticas. Cuando yo volteo el agua y dejo que pasen las goticas, que se muevan sobre el plástico, las goticas no se desparraman en la superficie del plástico, ¿o sí? No. De hecho, se ha visto que si, por ejemplo, tiene un recipiente plástico cualquiera, usted puede vaciar el agua y si queda parte del agua, usted juega con las goticas de agua. ¿Por qué? Porque el agua con el plástico tiene un ángulo de contacto que es grande o es pequeño. Es grande. Eso quiere decir que el agua dice, hey, venga para acá. ¿Qué significa eso? Venga para acá, muchachos, que es que nosotros no nos metemos con el agua. Nosotros nos metemos con el plástico, perdón. Entonces todos se juntan y al juntarse empiezan a hacer como una camada, ¿sí? Un conjunto de agua que no se va a desparramar sobre el plástico. Algunos materiales son de ese estilo. El mercurio, para el caso, es de ese estilo también. Considerando sobre todo que para el caso, el mercurio estaría en contacto con el suelo y estaría en contacto con el vidrio, por ejemplo, de un termómetro. Entonces, el ángulo de contacto siempre se define respecto a la superficie. Siempre. Sí. El caso de agua y papel es el siguiente. Vos tenés agua, no podría decir que esa es el agua, y ese sería el papel. El hecho es que cuando vos le agregás agua a papel, él no se queda en la superficie, sino que el papel lo absorbe.
Y al absorberlo, entonces usted no puede hablar de un ángulo de contacto porque ya metió todo el agua ahí. ¿Listo? ¿Por qué qué? ¿Por qué se mete? Ah, buena pregunta, la respuesta es mejor. ¿Por qué? Exacto. ¿Listo? Los poros. El papel es completamente sólido. Aparte el papel es muy ¿qué? Muy delgado. ¿Listo? ¿Cuál papel? Si hablamos del papel de cocina del submarino, cuando se ahogaron una hoja de papel, cuando usted hace, me mojas una hojita de papel, porfa. Un pedacito de papel. ¿Quién tiene un pedacito de papel ahí? Que nos sirva, gracias. Ya yo lo voy a hacer aquí. Listo. No intenten hacer esto en casa, hágalo con la supervisión de un adulto responsable. No, pero después. Listo, muy bien. ¿Qué pasa ahí? El papel cambia su textura. La razón de ello es ¿cuál? Se llenan los poros y Sí, hay una diferencia del tamaño. El papel básicamente es una cadena, es carbono, y él puede absorber agua. Listo. Como hay muchos otros materiales, como por ejemplo la espuma. ¿Qué es la espuma? La espuma es un material en el que usted tiene el material como tal y huecos. Entonces en esos huecos, ¿qué puede meter? Inicialmente hay aire, pero usted lo que hace con la espuma de cuando lava es que le mete ¿qué? Agua y jabón. Listo. Y ahí queda. Y cuando usted le hace así, sale el agua. Cuando usted lo deja suelto, pues está el agua con el jabón. ¿Listo? Básicamente esa es la analogía. Adicional a eso hay que notar lo siguiente, hay que pensar esto. El agua moja. Samuel, de ahí. El agua no moja. Es que le descubrió que el agua moja, sí. No descubrió nada, porque en realidad el agua no moja. Es más, báñese con agua sola. Pues no que se bañe sola o solo con el agua, no, sino que báñese con solo agua, para que quede claro. Es como es, pantalones de paño para hombres o pantalones para hombres de paño. Entonces es diferente, es distinto. Entonces cuando usted se baña, el agua lo moja. ¿Con agua sola? No. Si usted se va a bañar con agua sola, déjeme decirle que perdió el tiempo. Excepto que ¿qué? Exacto, sí, excepto que usted coja agua a presión y se quite la mugre, que eso ya es distinto. Pero, como maluco. El hecho es el siguiente, que usted cuando se va a bañar utiliza una cosa mágica que se llama el jabón. ¿Listo? Esta mañana me estaban contando una historia de un man que le decían jabón en una empresa. Pero bueno, listo, gracias. El hecho es que usted le echa jabón. ¿Para qué? Para que disminuya la tensión superficial. Eso se llama un tensoactivo. Los jabones tienen tensoactivos. Hay tensoactivos aniónicos, tensoactivos catiónicos. Y ese tensoactivo es el que actúa sobre la tensión superficial. Depende. Los que son jabones para manos son por lo general catiónicos. Tensoactivo catiónico. Los aniónicos son más que todo para detergencia. Si no me equivoco. El hecho es el siguiente. Cuando actúa ahí el jabón, disminuye la tensión superficial y hace que esto se convierta en esto. ¿Por qué? Porque su cuerpo está hecho de carbono. Y el agua con el carbono, el agua es una molécula polar, el carbono es un conjunto de redes, o en el caso del cuerpo suyo, usted tiene cadenas de carbono y esas cadenas de carbono son no polares. Entonces, polar no se mete con lo no polar y el agua se junta. Cuando usted disminuye la tensión superficial, el agua comienza a deslizarse más fácil por la superficie de su cuerpo. Pero eso no es suficiente. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted le echa jabón con agua y no le sale el mugre. ¿O sí? Estregarse, ejercer una fricción. Eso se llama una. Lo acabamos de decir, una cizalla, exacto, un shear stress. Si usted no ejerce un shear stress, no sale el mugre, y si no sale el mugre, pues obviamente no está haciendo nada. Y eso después se forma lo que se llama las micelas que se sumergen o quedan suspendidas en el agua, y esas micelas que quedan suspendidas en el agua hacen parte también de la espuma que usted definitivamente sale cuando usted se baña. ¿Listo?
el mugre serían partículas realmente que quedan en la superficie, en el caso del cuerpo de nosotros o en el caso de cualquier otra superficie, quedan ahí pegados por interacciones electromagnéticas, exacto. La única manera de separarlos es rompiendo esas interacciones que no son enlaces, exacto, con otro más sencillo, más mayor, exacto. Esa es la manera en la que trabaja la mugre. Exacto. El agua, entonces usted la puede clasificar como un objeto o como una cantidad hidrofóbica. En el caso de las micelas, cuando usted forma micelas, esta parte que hay acá adentro tiene que ser hidrofóbica. ¿Por qué hidrofóbica? Porque esta es la que tiene la mugre. Y la mugre es hidrofóbica, es decir, no polar. Como esta se sumerge en agua, esta parte tiene que ser, acá es donde está la mugre, entonces tiene que ser hidrofóbica. Como esto tiene que estar sumergido, no puede ser hidrofóbica porque entonces esto volvería y se formarían más micelas. Esto tiene que ser, como está en agua, ¿qué creen ustedes? Exacto, para que se pueda sumergir en el agua y se pueda mantener en agua. Entonces ahí tiene usted hidrofóbica la cabeza, que es básicamente la que forma la mugre, la que forma con la mugre. Preguntas. En el caso de una tobera, eso hablando ahí, cuando usted tiene entonces un pedazo de mercurio en una superficie, ese pedazo de mercurio será un sistema abierto o un sistema cerrado. Un sistema cerrado. Depende de lo que usted vaya a analizar. Resulta que en un ala de un avión que está hecha de aluminio, ¿cierto? Le cayó un poquito de agua. ¿Qué hacemos? No haga nada, ¿para qué? Pero ¿qué va a hacer? Si le cayó agua a un ala de un avión, déjelo así. O sea, que el avión va a estar metido en el aeropuerto, le va a dar sol, ya, ¿para qué va a preocupar por eso? ¿Sí? ¿Se imagina donde esa agua comience a entrarse? Ya no en este caso con papel, comience a entrarse dentro del material o comience a generar cambios en las propiedades del material que exacto, que comience a generar oxidación, eso sí. Pero normalmente eso no se ve en los aviones. ¿Por qué? ¿Qué tienen los aviones de particular que no, cuando usted les echa agua al avión, cuando un avión está metido en plena, bueno, no pleno aguacero? Tanto la pintura como el material del que hacen el Exacto, primero la pintura. Pintura de especial marca para aviones. Exacto, listo. ¿Qué pintura? Epóxica. Listo, anticorrosiva, exacto. Pintura que no permita eso. Si no le cayera por esas cosas de la vida agua, sino mercurio, ¿será que funciona igual? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué está hecha el ala? Ah, está hecha de metal. ¿Qué tipo de metal? ¿Ese metal interactúa con el mercurio? No. Porque entonces usted vería las goticas de mercurio moviéndose. Ay, miren muchachos, señores pasajeros, al lado izquierdo en el ala pueden observar, al lado izquierdo, sí, al lado izquierdo de ustedes pueden observar en el ala unas pequeñas goticas de mercurio que se están desplazando hacia el... Usted como que, ¿qué hace mercurio?